Y se cuenta la historia de un comité de 3 hombres que fueron al aeropuerto a esperar la llegada de un ministro que habían invitado. Como ninguno de los 3 hombres había visto nunca al ministro visitante, examinaron cuidadosamente a cada pasajero que llegaba para ver si tenían, como usted sabe, esa mirada ministerial, serio, piadoso, sombrío. Finalmente llegó un caballero alto, vestido con un traje oscuro, y el portavoz del comité se le acercó y le preguntó: ¿es usted un predicador? A lo que el hombre respondió secamente: no, no lo soy, es mi indigestión lo que me hace ver de esta manera. Usted sabe, hay muchas personas, incluyendo algunos creyentes en Cristo, que tienden a asociar el cristianismo con la falta de alegría y un cierto tipo de seriedad eh, mórbida que carece de alegría, una especie de una mirada de indigestión, como si algo simplemente no les había caído bien. Pero los creyentes en Cristo, que son de esta manera, para ellos la diversión y cualquier tipo de placer se les considera un pecado, reaccionando exageradamente a la frivolidad de nuestro mundo. Esta actitud ha llegado a algunas cosas muy extrañas, todo en nombre del cristianismo. Por ejemplo, había algunos puritanos que se negaban a mirar las flores hermosas porque las consideraban de este mundo y por lo tanto temían que su belleza los distraera de las cosas celestiales. Entonces había también un hombre con el nombre de Augusto Franchi, que en el siglo XVIII estableció orfanatos en Alemania. Pero también dijo esto, en quotes le estoy diciendo, dice: quien dijo que ningún niño bajo ninguna circunstancia iba a sonreír en su orfanato. Y John Newton, quien no solo fue el autor del famoso himno Maravillosa Gracia, en inglés Amazing Grace, sino que también fue un gran pastor en Inglaterra, y este hombre de Dios fue llamado ante un consejo de ministerio y condenado porque había hecho un comentario humorístico ingenioso mientras predicaba. El comité realmente discutió si debería ser removido de su púlpito por participar en tales tonterías. Sin embargo, finalmente decidieron disculparlo porque llegaron a la conclusión de que lo que había dicho realmente no era tan gracioso. Y como sabe, cualquiera que haya leído una biografía de Charles Spurgeon, el hombre llamado el príncipe de los predicadores, fue severamente criticado por usar el humor en el púlpito. Ahora, aquellos que le roban al cristianismo su gozo, aparentemente son ignorantes de la carta de Pablo a los filipenses. Y digo esto porque el mensaje principal de esta carta a los filipenses es que los cristianos deben ser personas de gran gozo. Y por lo tanto pensé que sería apropiado para nosotros que tomáramos un pequeño descanso de nuestro estudio de Lucas para ver un pasaje de Filipenses, de esta carta de alegría durante las próximas 2 semanas y media que nos estamos acercando a la Navidad, para ayudarnos a recordar que el nacimiento de Cristo debería traernos gran gozo. De hecho, como recordará, el mensaje del ángel a los pastores de Belén la noche en que nació Jesús fue un mensaje de gozo. Dice en Lucas 2, dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, cuando uno lee la carta de Filipenses, de Pablo a los filipenses, vemos que se vuelve obvio que el tema principal es el tema de esta carta es el gozo, porque las palabras gozo, regocijo o alegría se menciona 19 veces en solo 4 capítulos. Así que obviamente Pablo está estresando el gozo, que es bien obvio.
porque si nos fijamos en las circunstancias en las que Pablo escribió a los filipenses, no parece haber ninguna razón para que él personalmente se regocije. Y sabemos por el libro de los Hechos que cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, él había estado bajo arresto durante 2 años en Cesarea, en Israel. Y ahora, habiendo sido trasladado a la ciudad de Roma, él permanecería como prisionero ahí, encadenado a un soldado día y noche. Adicionalmente, algunos de los creyentes de la iglesia de Filipos, que Pablo había fundado, en realidad estaban celosos del apóstol, a lo mejor debido a la autoridad como apóstol y su éxito en el ministerio y sus dones como predicador. Y en vez de animarlo mientras que estaban en prisión, ellos estaban tratando de hacer cosas difíciles para el apóstol, tratando de promoverse ellos mismos como líderes. Esto eran las nuevas generaciones de líderes cristianos en la iglesia, mientras que él languecía en la prisión. Y vemos que Pablo nos dice esto en el capítulo 1, versículo 15, dice: algunos a la verdad predicarán a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, a la luz de la difícil situación de Pablo, ¿cuál es el secreto de su gozo? Ciertamente no fueron sus circunstancias, porque sus circunstancias eran bastante malas, pobres, como decimos. Y por lo tanto, el hecho de que pudo experimentar la alegría a pesar de sus malas circunstancias revela la diferencia entre la alegría y la felicidad. Como ven, la palabra felicidad, que en inglés se dice happening, está relacionado con algo que está sucediendo, como cosas que nos suceden a nosotros y nosotros reaccionamos siendo felices. Pero la alegría no es de esa manera. La alegría no depende de nada que suceda alrededor de nosotros, porque no se encuentra y no está en nuestras circunstancias, sino más bien, observe esto, en la forma en que vemos las cosas, nuestras perspectivas, la manera que pensamos, la forma en que nuestra mente funciona, a nuestra forma de pensar nuevamente. Y es por eso que encontramos al apóstol Pablo usando la palabra mente, pensar y recordar a lo largo de su carta de Filipenses, porque esa es la clave de su gozo, es pensar correctamente al ver las cosas como Dios quiere que usted la vea. Es decir, es tu perspectiva de la vida más que tus circunstancias la que determinan si eres feliz o no. Es la forma que respondes a las circunstancias de la vida en lugar de esas dificultades lo que determina si será o no una persona alegre. Por ejemplo, el famoso autor Mark Twain era un humorista profesional cuyas conferencias y escritos hacían reír a la gente. Sin embargo, en su vida privada, Twain era un hombre destrozado por el dolor. Cuando su hija Jean murió repentinamente, él dijo esto: nunca envié mucho a nadie excepto a los muertos. Ah, Siempre envidio a los muertos, él dijo. Aquí está un hombre que no conocía la alegría debido a la forma en que veía las trágicas circunstancias de la vida. Por el otro lado, la Biblia dice que Jesús era un varón de dolores y familiarizado con el dolor, pero poseía un gozo profundo y permanente, incluso en las peores circunstancias. En la noche antes de su crucificación, y ciertamente sabiendo que él iba a ser crucificado, Jesús dijo esto en Juan 15:11. Aquí están sus palabras. Él dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. La maravillosa noticia es que este gozo que viene de Cristo está disponible para todos los que confían en Cristo como su Salvador. Esto es lo que dijo Jesús, que mi gozo, el gozo de Él, esté en vosotros, en nosotros, y que vuestro gozo sea completo.
sea perfecto. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Es una carta que nos enseña verdades que nos ayudan a pensar correctamente para que no dejemos que nada nos robe el gozo que está disponible para nosotros en Cristo. Entonces, ¿cuáles son las cosas de las que tienden a robarnos la alegría? Bueno, lo vemos en el capítulo 1. Pablo nos dice cómo debemos de ver el sufrimiento, el dolor, que obviamente nos pueden robar la alegría. Pablo se refiere a cómo tener gozo en medio del sufrimiento y la desilusión en la vida. Dice que es pensando correctamente en nuestro sufrimiento. Además, las muchas distracciones de la vida pueden evitar que crezcamos espiritualmente, lo que ciertamente nos roba el gozo. Y así en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo aborda cómo pensar correctamente sobre estas distracciones y cómo crecer espiritualmente, olvidando lo que queda atrás y extendiendo la mano hacia lo que está por delante a pesar de estas distracciones. Y como todos sabemos, el estrés y la preocupación definitivamente pueden robarnos la alegría. Y así en el capítulo 4, Pablo enseña cómo tener gozo en medio del estrés pensando correctamente. Sin embargo, es el segundo capítulo de Filipenses que yo quiero que nos le pongamos atención, demos nuestra atención a las siguientes 2 semanas, porque es en este capítulo que Pablo nos enseña que uno de los mayores ladrones de la alegría es nuestro propio egocentrismo, nuestra propia, el estar centrado en nosotros mismos, nuestro propio enfoque y ambición egoísta. Verán, mientras que los filipenses tenían una serie de buenas cualidades, como que eran una iglesia muy generosa, ellos tenían unas cosas que eran buenas. Nuevamente eran personas generosas y en su mayor parte aunque habían algunos que estaban celosos de Pablo, ellos en su mayor parte amaban mucho al apóstol Pablo. Sin embargo, esta era una iglesia que luchaba en el área de vivir en armonía el uno con el otro. Uno de los primeros indicios de que tenían un problema con la unidad y se llevan bien entre ellos se encuentra hacia el final del capítulo 1, en el versículo 27, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo escribió esto porque le preocupaba que no fueran de una misma mente y corazón, sino que estaban en desacuerdo entre sí mismos. Y luego, mientras Pablo continúa en el capítulo 2, él plantea el problema de otra manera. Vemos en el capítulo 2, versículo 2, dice, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nuevamente le está expresando su preocupación personal de que no mantuvieran la unidad del corazón y propósito. Y luego el apóstol señala el problema real que enfrentan los filipenses y el por qué tenían problemas de desunión en su iglesia. Y eso se debía porque muchos de los miembros de su iglesia eran orgullosos y en su orgullo estaban siendo egoístamente ambiciosos al promoverse ellos mismos por delante de los demás y presionando por sus propias agendas sin ninguna consideración de nadie más de ellos mismos. Y esto es lo que Pablo les escribe. Y nuevamente Pablo les escribe porque ellos tenían un problema con esto. Él dice en el versículo 2, 3 y 4, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Parecería que esta era una iglesia que carece de humildad desinteresada, y es por eso que Pablo dedica los versículos próximos a presentar a Jesucristo y su encarnación en convertirse un hombre con el propósito, y noten esto, de ver no solo que ilustran lo que los verdaderos uh,
la verdadera apariencia desinteresada de humildad es, pero nos insta a seguir el ejemplo de humilde generosidad de Cristo. Esto es lo que Pablo escribió sobre la encarnación de Cristo y el tipo de humildad que mostró al convertirse en hombre. En Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, como saben, durante el último mes, más o menos hemos estado estudiando la historia de Navidad, como hemos examinado el nacimiento de Jesús en el capítulo 2 de Lucas y los eventos que rodean su nacimiento. Y en nuestros estudios más recientes nos hemos estirado mentalmente al estar expuestos a algunas de las complejidades teológicas de las dos naturalezas de Cristo, tanto la divina como la humana, y cómo operan dentro de una sola persona. Sin embargo, es muy difícil conocer y estar familiarizado con los hechos y detalles del nacimiento de Cristo sin que su nacimiento tenga ningún impacto en nuestra vida espiritual. Para algunas personas a esto le da los sentimientos tiernos por dentro, pero vemos que cuando el ángel Gabriel anunció a la joven María de que, aunque virgen, se convertiría en la madre del Mesías, y puede saber que el lugar de su nacimiento en Belén era un área donde se guardaban animales, y usted puede saber que inmediatamente después de su nacimiento fue envuelto de manera segura en ropa y colocado en un comedero para animales, porque no había lugar para José, María y Jesús en la posada. Usted puede saber todas estas cosas mentalmente, pero el solo hecho de conocer estos hechos de la historia de Navidad no cambiará su vida. Y es porque para que la Navidad transforme su vida, usted tiene que entender el pensamiento de Cristo al dejar el cielo para venir a la tierra, porque era su mentalidad de humildad desinteresada, mostrar en la encarnación. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad, y solo el verdadero espíritu de la Navidad tendrá un impacto en su forma de pensar y comportarse. Y es por eso que Pablo comienza este pasaje declarando en el versículo 5: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Como verán, lo que Pablo ha hecho por nosotros en este pasaje de escritura, que es que está presentando la actitud de Jesucristo, y su forma de pensar al dejar el cielo para nacer como un hombre en nuestro mundo. Y él no está diciendo cómo Cristo piensa, y él está haciendo esto como la ilustración perfecta de lo que significa para nosotros ser humildes y estimar a los demás más importante que nosotros mismos. Y cuando seguimos el ejemplo de humildad de Cristo, no solo honramos a Dios con nuestra vida, sino que nos encontramos llenos de gozo, porque el gozo siempre viene con ser desinteresados y poner a los demás por delante de nuestros propios intereses. Las personas que tienen más gozo son las personas que no piensan solo en ellos mismos. Verán, lo que el apóstol está haciendo en estos versículos es que nos está desafiando a pensar más allá del evento de la historia de Navidad. Al entender la actitud de Jesús al venir a la tierra, de manera que emulemos su mentalidad en nuestro trato diario con los demás, con el resultado de que nuestras vidas se caractericen por su gozo en nosotros. Y así, con esto como nuestro trasfondo, quiero que esta semana y la próxima semana aprendamos el verdadero espíritu de la Navidad, mientras examinamos la mente de Jesús al venir a la tierra y la forma en que Pablo nos enseña
esto es dándonos 4 cualidades de la mente de Cristo. Veremos de estas cualidades esta semana 2 y la próxima las otras restantes. Eh, Hay que aceptar estas cualidades y que esto sea lo que nos haga ver la realidad el nacimiento de Cristo. Y ahora, la primera cualidad de la mente de Cristo, de lo que Pablo nos habla, es que al venir a la tierra, la mente o actitud de Cristo fue desinteresado. No era algo que él estaba haciendo eh, una persona egoísta, sino por lo contrario. Vemos en Filipenses 2:6, dice, el cual aunque existía en forma de Dios. Ahora el apóstol comienza esta sección llevándonos a la existencia de Cristo antes de la encarnación, es decir, antes de que existiera como hombre, que se hiciera hombre, porque como saben, la existencia de Cristo no comenzó en su nacimiento en Belén o en el vientre de María. La Biblia enseña que Él no tuvo principio porque Él es eterno, Él siempre ha existido. Eso es exactamente lo que Jesús dijo acerca de sí mismo cuando en Juan 8:58 Él declaró que antes que Abraham naciera, yo soy. Es decir, Él afirmaba ser Dios autoexistente y preexistente, el que siempre ha sido y siempre será, no tiene principio ni fin. Él es el gran yo soy y siempre ha existido. Y antes de nacer en este mundo, Pablo nos dice que Cristo existió en la eternidad en la forma de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir el apóstol con esto? Bueno, cuando nosotros pensamos en la palabra forma, tendemos a pensar en el lenguaje en inglés, en apariencias externas. En otras palabras, pensamos como en forma o en tamaño o como algo que se ve. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que un atleta tiene una buena forma, queremos decir que tiene una buena mecánica exterior. Se ve bien en lo que hacen en el campo. Sin embargo, la forma de Dios no tiene nada que ver con forma como lo pensamos nosotros, o el tamaño o la mecánica de algo. No tiene nada que ver con las apariencias externas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu y por lo tanto Él no posee ninguna forma externa como nosotros. Él no tiene un cuerpo físico. Él es invisible. Por eso es que el apóstol Pablo dijo de Dios en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él se honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a la luz del hecho de que Dios es invisible, cuando leemos en las Escrituras frases como los ojos del Señor o su diestra, no deben tomarse literalmente. Ellas son lo que se conoce como promorfismo, que es una palabra grande que significa cualidades de Dios expresadas en términos humanos, de manera que nosotros podamos entender de alguna manera de cómo es Dios. Así que, por ejemplo, cuando la expresión que decimos ojos del Señor, simplemente significa que Dios ve todo, no hay nada que no pueda ver. Sus ojos van por todos lados. Él no tiene ojos literalmente, pero sí entendemos lo que quiere decir porque es una cualidad humana. Ah, y, por ejemplo, la expresión de su mano derecha es nuevamente, es una forma. Y si Dios como espíritu no tiene una forma externa de cuerpo físico como nosotros, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice que antes de su nacimiento Jesús existía en la forma de Dios? Escuchen muy atentamente porque esta palabra griega en particular traducida como forma significa la exhibición externa de lo que está dentro. Nuevamente, la exhibición externa de lo que está dentro. Por lo tanto, lo que se nos dice es que antes de venir a la tierra Jesucristo irradió exteriormente la gloria de Dios
y mostró todos los atributos de Dios, porque interiormente Él es Dios por naturaleza. Como lo explicó un maestro de la Biblia, y lo digo Barbedo como lo dijo él, porque creo que él lo dijo exactamente bien. Él dice, poseyó interiormente y mostró exteriormente la naturaleza misma de Dios. Entonces, esencialmente lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo es Dios. Él es Dios por naturaleza y por lo tanto, antes de la encarnación, antes de que Él tomara un cuerpo humano, la misma gloria de Dios irradiaba de Él y Él mostró todos los atributos que pertenecían a Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Esto es exactamente lo que el escritor de Hebreos nos dice acerca de Jesús. En Hebreo 1, capítulo 1, versículo 3, Él dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, antes de su venida a la tierra, Jesús mostró la gloria de Dios. Esta fue la forma de que por toda, toda la eternidad, Él existió mientras irradiaba continuamente el esplendor y la gloria de Dios, manifestando todas las características de Dios, porque junto con Dios el Padre y Dios el Espíritu, Jesús es Dios, Dios el Hijo. Es la Trinidad. Sin embargo, al convertirse en un niño concebido en el vientre de María y luego naciendo en este mundo como un bebé en Belén, Jesús decidió dejar todo esto. Él eligió dejar de existir como siempre existió. Él eligió dejar de irradiar la gloria de Dios y mostrar todos sus atributos divinos. Esto es exactamente lo que Pablo viene a decirnos en la segunda parte de Filipenses capítulo 2. Él dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, en el versículo 6, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo en estas palabras es que aunque Él era igual a Dios el Padre y Dios el Espíritu, Jesús no se aferró egoístamente a esta oposición. Lo que esto quiere decir es que Él no se consideró la manifestación externa de su deidad como un tesoro al que iba a agarrar y aferrarse. Otra forma de decirlo es que aunque Cristo es Dios, no insistió egoístamente en aferrarse a sus derechos como Dios, y Él renunció a esos derechos cuando nació en este mundo como un bebé en Belén. Un estudioso de la Biblia, al explicar lo que significa para Jesús el no comprender más su exaltada posición de igualdad con Dios cuando se hizo hombre, lo describió de esta manera: Cristo no consideró su exaltada existencia igual a Dios una garantía para apoderarse, aferrándose para sí mismo de la gloria, exaltación, autoridad. Él podría haber venido a la tierra en todo el esplendor y magnificencia de su deidad, ejerciendo todo el poder y soberanía de la cabecera de Dios, para ganar el homenaje de los corazones humanos, para atraer a los hombres hacia Él y para apropiarse de la gloria, majestad y señorío sobre toda la tierra, que ya eran suyos en virtud de su persona y posición y por el plan divino. Pero en lugar de eso, no miró de esa manera sus propias cosas, sino que se despojó de sí mismo, rindiendo el ejercicio independiente de sus atributos divinos, y apareció en forma de siervo. Póngase a pensar en esto, lo que Jesús realmente renunció cuando eligió dejar de lado sus derechos como Dios, y todos los hombres que acompañaron, y todos los honores que acompañaron a estos derechos. En Isaías 6 se nos da un pequeño vistazo
al cielo, mientras vemos las alabanzas continuas de todos los ángeles hacia Jesús. En Isaías 6 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Así es que es esto. Hace varias semanas atrás, cuando estudiamos el nacimiento real de Jesús, le cité de un libro de Larry McCall, Caminando con Jesús, en el que declara lo que Jesús renunció al convertirse en un hombre. Y quiero citarles esto nuevamente porque es tan apropiado para con lo que estamos lidiando esta mañana. Él escribe: aquel que había vestido las túnicas reales del cielo se las quitó y se envolvió en ropas de bebé. Aquel que se había sentado en el trono del universo fue puesto en el comedero de un animal. Aquel que había conocido el incienso del cielo ahora tenía los olores de la orina de los animales y el estiércol joneando sus fosas nasales de bebé. Aquel que había conocido la alabanza de seres angelicales clamando santo, 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 ahora escuchó los sonidos de ovejas, burros y camellos. El que había sido el creador del universo era ahora un bebé dependiente. El que había hecho que el universo existiera ahora emitía los suaves arrullos de un bebé recién nacido. Aquel que había sostenido el universo con su poder divino ahora dependía de una joven judía para que lo amamantara y le cambiara el pañal. Escucha atentamente, el punto que el apóstol Pablo está haciendo es que Jesús hizo esto porque Él pensó en usted y Él pensó en mí. Él tenía nuestro mejor interés en mente, no el suyo, el de Él propio. Él dejó su posición en el cielo para ocupar una posición baja, terrenal, humilde, y lo hizo por usted y por mí. En 2 Corintios 8, Pablo lo pone de esta manera: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaráis a ser ricos. Pablo dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Él no está hablando de riquezas físicas, él está hablando de riquezas espirituales. Entonces, ¿qué tan pobre se volvió Jesús? Bueno, al estudiar la vida de Cristo en las 4 evangelios, verá que constantemente tomaba cosas prestadas, nada era de él. Él no era dueño de nada, él se quedó en las casas de otras personas, se usó el barco de alguien más para predicar. Él pidió prestado un aposento alto para celebrar la Pascua, y esa noche él la convirtió en la cena del Señor y pidió prestado el pollino de otra persona para que lo llevara el asno de otra persona para que lo llevara a Jerusalén el domingo de Ramos. Verán como Dios, Jesús hizo todo, pero como hombre tomó prestado todo. Y el propósito de Pablo al decirnos acerca de la Navidad de Cristo, a aferrarse a sus privilegios, de no aferrarse a sus privilegios como Dios, es insistir en la verdad de que la mente de Cristo, su actitud, la forma que Él piensa es totalmente desinteresada, no es egoísta. En lugar de aferrarse a su derecho a existir en la forma de Dios, donde fue honrado y alabado y exaltado, dejó a un lado sus derechos con el fin de beneficiarnos a usted y a mí por
para salvar nuestras almas por toda la eternidad. Nuevamente, escuche lo que Pablo realmente se está refiriendo al decirnos acerca de la mente desinteresada de Cristo. Es el problema de la desunción de los filipenses en su iglesia. Pero los filipenses no son los únicos cristianos que tienen dificultades para llevarse bien entre ellos. Este es un antiguo problema al que se enfrentan todos los cristianos, incluyendo usted y yo. ¿Y sabe por qué los cristianos les resulta difícil llevarse bien con otros? Es porque no estamos dispuestos a dejar a un lado nuestros derechos por el bien de los demás. Nosotros siempre estamos peleando por nuestros derechos. Y verás, si usted insiste en aferrarse a lo que percibe que son sus derechos, entonces nunca dejará que la mente de Cristo sea su mente, porque dejará que su orgullo pecaminoso lo controle, en lugar de permitir que la actitud humilde de Cristo lo controle usted. Y por derechos percibidos me refiero a cosas como el derecho de salirse con la suya. En lugar de dejar humildemente que otros se salgan con la suya. El derecho de hacer valer su agenda y planes antes de que los demás. El derecho de promover lo que le interesa a usted en lugar de promover humildemente los intereses de los demás. El derecho a afirmar e imponer sus puntos de vista a los demás sin ninguna consideración por los puntos de vista de los demás. El derecho a usar su tiempo, energía y recursos para sus propios fines en lugar de usarlos para el bien de los demás. Y cualquier otro derecho percibido que usted cree que tiene. Esta manera de ser de que es mi manera o no se hace. Escuche, si usted insiste en salirse con la suya porque eso es lo que es mejor o lo que mejor le sirve a usted, entonces usted verá que todos los demás existen para servirle. Y si lo hace, entonces se ha perdido el verdadero espíritu de Navidad, porque Jesús no lo hizo. Él no dudó para dejar a un lado sus derechos para servirle a usted y a mí. Tienes la salvación debido a la mente sin egoísmo y la actitud de Cristo. Entonces, si se encuentra en conflicto constante con los demás, es solo porque tiene una visión demasiado alta de sí mismo, pensando que es más importante que ellos con los que está teniendo conflicto. Esto es exactamente lo que Santiago enseña, que es la fuente de nuestras peleas. Él lo dice en Santiago 4, 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pides. Pides y no recibes porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Lo que Santiago nos dice, que la razón por la que tenemos conflicto con los demás es porque queremos nuestro propio camino, queremos nuestra propia manera, y cuando no nos salimos con la de nosotros, peleamos y peleamos con los demás, incluso cometiendo asesinatos de carácter contra aquellos con los que no estamos de acuerdo. Nosotros los ponemos por debajo, le decimos qué tan equivocados están, qué tan extraños son ellos, porque ellos no están haciendo lo que nosotros decimos. Esto es completamente lo opuesto de la mente de Cristo y completamente opuesto a lo que Pablo está diciendo a los filipenses, en cómo se deben tratar los unos a los otros. Les recuerdo nuevamente en Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por egoísmo y por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y la única manera en que vamos a obedecer estas palabras es siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dejó a un lado sus derechos por el bien de nosotros, porque pensaba en usted y en mí como más importante que aferrarse a sus honores y privilegios y su posición como Dios. Amigos, este es el lado práctico de la Navidad. Aquí es donde se viene la doctrina de la encarnación de nuestra vida diaria.
Puede ser que no pueda usted predicar a Cristo como lo hacen los pastores desde el púlpito, pero usted puede vivir a Cristo y eso es lo que es más importante. Y si usted vive a Cristo emulando su mente, cuando deja de promocionarse a usted, a sí mismo, de salirse con las suyas, sus causas y sus supuestos derechos, y comienza a ser no egoísta, desinteresado como lo es Jesús. Se cuenta la historia que durante la guerra de la independencia un hombre a caballo se acercó a un pelotón de hombres que intentaban mover un trozo de madera muy pesado. Ahora, había un cabo parado gritando órdenes, pero no estaba dispuesto a levantar un dedo para ayudar cuando un hombre más les habría permitido mover la madera. Entonces el hombre a caballo le dijo al cabo: ¿por qué no los ayuda? Y el cabo le respondió: no tengo que hacer eso. El otro hombre se bajó de su caballo, agarró la madera y ayudó al pelotón de hombres a moverla. Luego volvió a montar a su caballo y le dijo al cabo: la próxima vez que tengas un pedazo de madera pesado para mover, llama a tu comandante en jefe y dígale que lo mueva por usted. Y luego George Washington se fue a galope. Este era George Washington, el que era el comandante, el jefe. Él tenía todos los derechos. Y él, como comandante, tenía ciertos derechos, nuevamente como el general, pero no insistió en sus derechos porque eligió anteponer los derechos de los demás en vez de los de él, para ayudar a la gente. Pero lamentablemente demasiados cristianos son así. Si no, el cabo, que no quieren ayudar a los demás. Si no tenemos que hacer algo, no lo haremos. Pero la mente de Cristo no es así. Dice: aunque no tenga que hacer esto, elijo hacerlo por el bien de los demás. Y así es como obtienes gozo en tu vida, al recordar que la historia de la Navidad es una historia sobre la humildad desinteresada de Cristo, al no considerar la igualdad con Dios como algo a lo que se iba a aferrar y retener. Él renunció sus derechos por usted, y cuando usted renuncia a sus derechos por los demás, experimenta no solo el verdadero espíritu de la Navidad, sino también experimenta el verdadero gozo en Cristo. ¿Hará usted esto? ¿Le permitirá al Señor que lo ayude a ser consciente de cuando usted insiste en salirse con la suya? Cuando está anteponiendo sus derechos a los derechos de los demás, y luego pedirle que lo ayude a ser humilde y desinteresado al renunciar a sus derechos por el bien de los demás. Ahora, mientras Pablo continúa hablándonos sobre la mente de Cristo, él revela algo más sobre la actitud de Cristo al convertirse en hombre. Él nos dice que no solo la mente de Cristo es desinteresada, sino que otra cualidad de la mente de Cristo es que sirve a otros. Ahora, Pablo declara que en lugar de continuar aferrándose a su privilegio como Dios, cuando Jesús nació en este mundo, se despojó de sí mismo. La pregunta es: ¿de qué? Él se despojó de Jesús, de sí mismo. Bueno, esto ciertamente no es su deidad. En ningún momento Cristo dejó de ser Dios mientras estuvo en la encarnación. Él cambió la forma exterior de su resplandor, pero nunca cambió su naturaleza. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo se despojó de sí mismo, quiere decir que se entregó a la forma de Dios en la que había estado por la eternidad. Ese es el resplandor exterior de su naturaleza interior, y él usó el uso pleno de sus privilegios divinos, e hizo esto tomando, como dice Pablo, la forma de su siervo y siendo hecho semejante a los hombres. Es decir, Jesús se despojó de sí mismo al asumir el papel de siervo cuando se hizo hombre, y esto es en realidad un poco paradójico, pero a esto nos llama nosotros también. Eh, Recuerde, y a veces nosotros pensamos que no queremos hacer estas cosas. Si usted no ha puesto su fe en Cristo,
entonces tiene que hacerlo. Venga a poner su fe en Cristo por salvación, para que Dios lo perdone y lo lleve al cielo por la eternidad. Una vez que usted hace eso, usted confía en Él, entonces usted, una vez que hace esto, lo va a seguir a Él. Y eso quiere decir arrepentirse de la tendencia natural de la carne de ser egoísta. Todos nosotros tenemos esto, todo esto es una batalla. Nosotros le pedimos a Jesús que nos ayude a tener esta mente de Cristo, de no ser egoísta. Nosotros dejamos todos nuestros derechos que nosotros creemos que tenemos de promovernos a nosotros mismos, y en vez de promovernos a nosotros mismos ponemos los intereses de las otras personas. Así que y después de esto le pedimos que nos ayude a atender esta gracia de Él para poder seguir adelante. Y esto, los siguientes caracteres de Cristo lo vamos a estudiar la próxima semana. Amigos, este es el verdadero espíritu de la Navidad. Tenga esto, acoja esto, y si usted lo hace, va a experimentar el verdadero gozo de la Navidad. Antes de orar, quiero decir que si usted quiere hablar con alguno de sus pastores acerca de algo que usted ha escuchado esta mañana, entonces venga a vernos aquí al cierre del servicio, ya sea mío o cualquier otro de los pastores que estarán aquí adelante. Padre, te damos gracias por estas palabras tan profundas de Pablo, que nos hace pensar de Cristo por toda eternidad, que estaba radiando tu gloria, Señor, y toda la exaltación y las alabanzas de los ángeles. Y Él dejó todo eso para venir a nacer en este mundo y experimentar lo que significa ser un humano, y qué tan miserablemente fue tratado. Oro, Señor, que tú tomes estas verdades y las pongas en nuestras mentes, y esto nos ayude a ser más como Cristo, y que esto vaya más allá de las Navidades, que nosotros dejemos de promovernos a nosotros mismos y pongamos a otros por delante de nosotros, y tengamos la mente de Cristo. Oro, Señor, que nos ayudes a realizar cuando estamos siendo egocentristas y egoístas, y que estamos tratando, insistiendo en promovernos a nosotros mismos y de salirnos con la nuestra sin considerar a los demás. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a tener tu gracia, Señor, y poner a otros por delante de nosotros, inclusive cuando es no conveniente para nosotros. Señor, oro que utilices estas palabras para ayudarnos a completar esto en ti, Señor. Pedimos por aquellas personas que creen que son salvas, Señor, pero no hay nada en la vida de ellos que muestra esto. Oro que vengan a arrepentimiento, oro que los traigas tú a Cristo, a la realidad de salvación genuina, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.